A día de hoy, los sionistas siguen buscando condenas de cualquiera y de todos, por lo que en esencia es un engaño. Y todo el mundo les dio esas condenas, cuando en realidad la comunidad internacional y todas esas personas que condenaban las supuestas torturas de carácter sexual y las presuntas violaciones sistemáticas habían ignorado por completo, históricamente, todos los testimonios de palestinos que denunciaban y declaraban haber sufrido este tipo de violencia. ¿Puede hablar de eso de que, ya sabe, cada acusación es una confesión? ¿Y de cuánto se ha acusado a los palestinos, especialmente a raíz del 7 de octubre de violación? ¿Cuánto repitieron eso los medios? ¿Cuánto cubrieron las violaciones de las que no había documentación? ¿Y cuánto ignoraron las violaciones que sí han sido documentadas? Quiero decir, sí, por supuesto. Quiero decir, todo este Estado y su población parecen estar completamente de acuerdo en que esta acusación de violación masiva sistemática es, ya sabes, una justificación para un posterior genocidio del pueblo palestino. Y sin embargo, nuestra investigación, al contrario, ha documentado que Israel utiliza, de hecho, la violación y la tortura sistemáticas e institucionalizadas contra los palestinos. Y así, por supuesto, el 7 de octubre, en cuestión de horas, lo primero que observamos fue que esas representaciones occidentales de los árabes y los musulmanes como seres peligrosos, depravados, salvajes, sin control sobre sus impulsos sexuales, habían desatado su violencia contra esas mujeres israelíes inocentes que simplemente estaban viviendo, ya sabes, o yendo a una rave, una rave. E inmediatamente, estas construcciones racializadas sobre los hombres palestinos, árabes y musulmanes se difundieron en los medios, se asumieron como una verdad absoluta y se blanquearon. Y hasta el día de hoy, los sionistas buscan condenas de cualquiera y de todo el mundo por un bulo, por lo que en esencia es un bulo. Cuando en realidad, y todo el mundo les dio esas condenas, la comunidad internacional y todas esas personas que condenaban las supuestas torturas de carácter sexual y las supuestas violaciones sistemáticas habían ignorado históricamente por completo todos los testimonios de palestinos que denunciaban y daban testimonio de que se les infligía este tipo de violencia. Y así, ya sabe, lo que vimos de inmediato fue que se creó esta amenaza para la seguridad contra un colonizador que es moral, un colonizador que es, ya sabe, un colonizador por taverskor y su yutavar te dengistar lo que pertenece. Así que ya sabe, estas construcciones sobre los hombres musulmanes y palestinos se extendieron y esas lógicas acabaron consagrándose como teología, que los palestinos son simplemente amenazas existenciales para justificar una violencia extrema, para justificar el genocidio en nombre de la seguridad y la defensa. Y eso formó parte de estas acusaciones masivas de violación con intención genocida. Por eso en este informe decimos y sostenemos que esas acusaciones con intención genocida. Básicamente lo que ocurrió fue que estos voluntarios de una organización sionista, esta organización israelí ultraortodoxa de búsqueda y rescate, fueron los primeros en llegar a escenas que sencillamente no existían. Recogieron testimonios de mujeres israelíes que parecía que no existían. Y si existen, entonces las mataron después. Y eso se dio por un hecho completamente probado. Ya sabe, estos medios de comunicación que presumen de estándares periodísticos, que presumen de respetar la neutralidad o lo que sea, ignoraron por completo todos los criterios que necesitan verificar ante una acusación de este tipo contra toda una nación. La acusación de que el pueblo palestino y Hamás, el partido político, miembros de ese partido, cometieron violaciones sistemáticas el 7 de octubre. Y estos medios, ya sabe,
Blanquearon y difundieron este bulo como si fuera la verdad absoluta. Pero además, algo importante, las ONG y las organizaciones sin ánimo de lucro desempeñaron un papel muy relevante en su difusión. Ignoraron por completo cualquier tipo de umbral legal que en otras ocasiones utilizan para verificar estas acusaciones. Ya sabe, en cuestión de unos meses empezaron a salir informes y documentos de cientos de páginas, elaborados por ONG y por estas organizaciones, entre ellas Médicos por los Derechos Humanos Israel, que el mismo disciplinera en Gaza. Publicaron un documento cabo de mes, el 7 de noviembre, titulado Sexual y Género como arma de guerra. Sexual and gender-based violence as a weapon of war. Y así, ya sabes, ahora estábamos usando el marco de la guerra, que como he dicho, no funciona en absoluto para este tipo de dinámica. Y entonces, ya sabes, ONU Mujeres invitó inmediatamente a mujeres israelíes a hablar de las violaciones masivas sistemáticas que supuestamente ocurrieron. Lo último que quiero mencionar es el absoluto desastre de artículo que es Gritos sin Palabras. Gritos sin Palabras difundió esta historia desgarradora. Supuestamente, de una mujer israelí fue violada y después asesinada. Y su propia familia salió diciendo, no creemos que fuera violada. Sí, no dimos nuestro consentimiento para que publicaran esto. En realidad, esto no ocurrió. Y tergiversaste lo que estabas haciendo y diciendo. Sí, exactamente. Dijeron eso del periodista. Y luego The New York Times publica un artículo de Nick Kristof sobre la violencia sexual que se comete contra los palestinos y aparece en la sección de opinión. Claro, es un artículo de opinión, no un reportaje. Es un artículo de opinión. Sí, por supuesto, es muy importante recordar que, igual que la acusación de genocidio, esto lo han dicho innumerables palestinos una y otra vez, que es un genocidio, y también innumerables veces que hay violaciones. Y creo que obviamente es importante. Quiero decir, la gente se frustra mucho. Dicen, ahora que lo dice Nicholas Kristof, ahora la gente presta atención. Pero por supuesto, sabemos que vivimos en un mundo en el que eso ocurre, ¿no? Es lamentable, pero obviamente va a tener un impacto distinto. Y del mismo modo, quiero decir, es muy difícil rebatir una anotación del diario de Ben Gurión. Así que, de nuevo, no es que no creamos a las innumerables mujeres y hombres que denuncian haber sido violados. Y, por supuesto, hay muchos más que no lo denunciarán, por las evidentes cuestiones de estigma. No es que, si no fuera por lo de Ben Gurión, no lo creyéramos. Simplemente, resulta ser una prueba especialmente condenatoria para quienes no están predispuestos a creerlo. Y quiero poner, ya saben, lo hemos puesto muchas veces, pero sí quiero poner este clip realmente repugnante de Dana Bash, que creo que es de diciembre de 2023. Quiero preguntarle sobre la violencia sexual y la violencia. Es bastante sorprendente que esta cuestión no haya recibido suficiente atención a nivel mundial. El uso generalizado de la violación, de violaciones brutales, de violencia sexual contra mujeres israelíes por parte de Hamás. He visto que muchas mujeres progresistas en términos generales se apresuran a defender los derechos de las mujeres y a denunciar el uso de la violación como arma de guerra. Pero guardan un silencio absoluto sobre lo que vimos el 7 de octubre y sobre lo que podría estar ocurriéndoles ahora mismo, dentro de Gaza, a estas rehenes. ¿Por qué? No sé si eso es cierto. Creo que siempre hablamos del impacto de la guerra, especialmente sobre las mujeres. De hecho, recuerdo que hace 20 años hice una campaña de recogida de firmas sobre la guerra de Irak. ¿Dice que no hablan de ello desde el 7 de octubre? Claro que sí. Y he condenado lo que ha hecho Hamás. He condenado todas esas acciones. Por supuesto. Las violaciones, desde luego. Pero creo que tenemos que recordar que Israel es una democracia. Por eso es un aliado fuerte para nosotros. Y si no cumple el derecho internacional humanitario,
se está colocando en una situación que le dificulta mucho más, estratégicamente, poder construir el tipo de alianzas que necesita y mantener de su lado a la opinión pública. Y francamente, desde el punto de vista moral, creo que no podemos decir que un crimen de guerra justifica otro. Eso no es lo que dice el derecho internacional humanitario. Con todo respeto, yo solo estaba preguntando por las mujeres, y usted ha vuelto a llevarlo a Israel. Yo le estoy preguntando por Hamás. De hecho, ya he respondido a su pregunta, Dana. He dicho que es horroroso, y creo que la violación es horrorosa. La agresión sexual es horrorosa. Creo que ocurre en situaciones de guerra. Organizaciones terroristas como Hamás obviamente utilizan estas cosas como herramientas. Sin embargo, creo que tenemos que ser equilibrados e incluir también las atrocidades cometidas contra los palestinos. 15.000 palestinos han muerto en ataques aéreos israelíes, 3/4 partes de ellos mujeres y niños. Y es horrible, pero no se ve a soldados israelíes violando a palestinos. Bueno, o sea, esa frase es casi útil, en realidad, porque Dana Bash está demostrando en tiempo real lo que es la propaganda de atrocidades. Y quiero que respondas a esto, pero esa frase del final es tan reveladora. Quiero decir, es muy reveladora e incriminatoria, porque dice, y es terrible, refiriéndose a la muerte de civiles, pero no se ve a soldados israelíes violando a mujeres palestinas. Y la razón por la que eso tiene tanta fuerza es que hace exactamente lo que hace la propaganda de atrocidades. Es como decir, bueno, es terrible, pero hay como una característica. Es como si hubiera distintos tipos de personas, ¿no? O sea, los palestinos son violadores y los israelíes no. Así que aunque sea lamentable que maten a todos esos civiles, en cierto modo tiene que ocurrir porque estamos tratando con monstruos. Sí, quiero decir, no sigo la carrera periodística de esta mujer, pero me encantaría saber qué dijo después de que se filtraran los videos desde Teimán. Esa es la cuestión. Literalmente, vimos a soldados israelíes violando a hombres palestinos. Sí, exactamente. Quiero decir, es como por capas y niveles. Una de ellas es que ella y Jake Tapper, que son importantes portavoces sionistas, ella entrevistó a Netanyahu con mucho respeto. Tanto ella como Jake Tapper difundieron el bulo de las violaciones masivas. Jake Tapper entrevistó a personas que luego quedaron desacreditadas. Y no estamos hablando de mujeres que dijeron que las violaron. Estamos hablando de supuestos testigos que después tuvieron que admitir que no vieron lo que dijeron haber visto, o de otros casos que fueron desmentidos. Sí, no solo nunca corrigieron el relato, ni reconocieron que las cosas que dijeron que ocurrieron o que las personas a las que llevaron a su programa dijeron que ocurrieron, nunca reconocieron que esas cosas habían sido refutadas. Tampoco reconocieron nunca lo de Sede Teimán. Y eso, para mí, es como, no sé, mis expectativas son tan bajas. Nunca pensé que fueran a retractarse de sus mentiras, pero pensé que quizás solo para no parecer los absolutos racistas siniestros que son, quizá para cubrirse las espaldas y fingir que son periodistas dirían, y todo esto, y esto también está mal, aunque fingieran que lo han hecho ambos bandos, ¿no? Pensé que quizá dirían, y esto es por supuesto horrible, y ya sabes, son unas pocas manzanas podridas, ¿no? O lo que fuera. Pero la impunidad con la que operan les permitió ni siquiera mencionarlo, ni siquiera hacer una mínima declaración de cara a la galería al respecto, y eso es increíblemente indignante. Pero, por favor, sí, ¿qué opinas de esto, de esa sensación de impunidad y de cómo la posibilita? Quiero decir, yo diría que en realidad permite y refuerza este tipo de abuso continuado. Sí, quiero decir, bueno, eso permite, eso legitima de hecho la violación, incita al uso de la violación contra los palestinos, no solo como una estrategia legítima, sino también como una estrategia deseada que debe utilizarse contra los presos palestinos, pero contra los palestinos en general.
Quiero decir, creo que, ya sabes, hemos presenciado uno de los arcos periodísticos más increíbles, en el peor sentido posible de los últimos 3 años. Primero, en cuestión de horas, acusaciones de violaciones masivas y sistemáticas. Y creo que, quiero decir, no sé qué definición de sistemáticas o masivas están usando, pero en cuestión de horas se estaba informando de ello como una verdad absoluta. Y luego, unas horas después, o un par de días después, se reveló que la principal persona que difundía estas acusaciones de violaciones sistemáticas estaba en la CFDI. Y luego, unas horas después, ya sabes, empiezas a ver acusaciones incluso de gente que, ya sabes, como esta mujer a la que estaban entrevistando, de gente que quiere hacer eso de los dos bandos. Es como, sí, lo he condenado. Me he desvivido por condenarlo, lo he condenado y lo he condenado, y aún así te atacan en la televisión nacional portavoces sionistas. Incluso esas personas estaban inventando acusaciones propias. Decían, es realmente horrible que estemos viendo a gente poner en duda las acusaciones de violaciones masivas del 7 de octubre. ¿Han considerado que estas mujeres fueron asesinadas después de haber sido violadas? ¿Han considerado que estas mujeres tienen demasiado miedo para contar que fueron violadas y que por eso no salen en la televisión nacional? Y sin embargo, menos de un año después, están sacando en televisión a estos violadores que están en prisión. Los pasean como si fueran héroes nacionales. No están protestando porque estén en contra. Se están manifestando a favor del uso de la violación. Protestan contra los intentos de exigirles responsabilidades. To hold them accountable. Right, that's And the part, yeah, which the attempt to hold them accountable in and of itself was really just, an optics situation because the video was leaked. But the reality is this guy. Pero la realidad es que esos hombres, los soldados que perpetraron esa violación, están perfectamente bien. Siguen con sus vidas, si es que no están cometiendo más actos de tortura sexualizada y violaciones contra presos palestinos. Y lo enfermizo es que la única razón por la que hubo algún debate sobre si detener o investigar a los violadores era que servía a Israel. El debate no era, debería castigarse a estas personas por motivos morales. Era más bien, si el mundo ve que no estamos procesando crímenes de guerra, entonces la CPI tendrá jurisdicción, ¿verdad? Esa era la única razón por la que alguien lo consideraba una opción viable. No era, porque violar está mal. Era, no podemos darle a la CPI la excusa para que tenga jurisdicción aquí. Es algo realmente perturbador de lo hablar, pero creo que es importante. Y hablas de ello en tu informe del uso de perros en la violencia sexualizada. ¿Puedes contar qué encontraste en este caso? Sí. Quiero decir, tenemos toda una sección dedicada a la tortura sexual y a las violaciones con perros. Saben, fue una de las cosas más difíciles de intentar entender y comprender, y lo sigue siendo, porque siempre, quiero decir, hemos sido socializados para ver a los perros como mascotas. Lo son animales cariñosos, el mejor amigo del hombre, ¿verdad? El mejor amigo del hombre. Son seres que nos acompañan en nuestra vida diaria, y la idea de que alguien sea tan depravado como para entrenar a un perro para violar a un ser humano, creo que es incomprensible o intolerable para cualquiera que sea normal, de verdad. Para cualquier ser humano normal que no sea depravado y que no sea alguien que disfruta de la tortura y la violación como pasatiempo y como trabajo dentro del Estado israelí. Y por tanto, estaba claro. Saben, hemos documentado esta violencia en el informe con varios testimonios. Y encontramos que había una clara intención de humillar y torturar sexualmente a palestinos durante las detenciones, antes de ser llevados a prisión durante los interrogatorios, pero también durante el encarcelamiento, usando perros. Así que el uso de perros para cometer violencia sexualizada tenía un carácter sistemático. Pero creo que también es muy importante señalar que el ejército israelí, las fuerzas israelíes,
también usan perros para matar a palestinos. Hay muchos relatos procedentes de Gaza sobre palestinos que fueron despedazados por perros entrenados por Israel y abandonados. Sus familias los encontraron semanas o meses después, concretamente cuando se permitió a las familias regresar al norte de nuevo. Encontraron los restos descompuestos de sus seres queridos, que habían sido asesinados por perros entrenados por Israel. Y lo que vemos es que hay pruebas muy tempranas de que se utilizaban perros como armas para violar a prisioneros. Pero el uso más elevado, o la mayor frecuencia de uso de perros, se ha dado durante los últimos 3 años. Hay innumerables testimonios y siguen saliendo más. Hace unos días o hace un par de semanas surgieron más testimonios de prisioneros y detenidos liberados, específicamente después de los intercambios de prisioneros que tuvieron lugar durante los últimos 3 años. Hablan de prisioneros a quienes vendaban los ojos, desnudaban y dejaban a merced de perros adiestrados mientras seguían con los ojos vendados. Los sometían a violaciones y obligaban también a otros prisioneros a presenciarlo. También hubo varios. Esto procede de un informe de Euromed Human Rights. También hubo testimonios del informe del PCHR sobre tortura y genocidio, que tuvo una difusión muy amplia. De nuevo, se trata de prisioneros a los que desnudaron por completo y obligaron a ver cómo se torturaba sexualmente y violaba a otros mediante un perro entrenado por israelíes. También veían claro cómo los demás gritaban de dolor sabiendo que ellos serían los siguientes, que después soltarían al perro contra ellos. Hay otro testimonio de un prisionero. Parte de su testimonio trataba sobre cómo ese perro sabía lo que hacía. Actuaba de forma muy deliberada y estaba muy bien entrenado para violar. Dice que el perro lo hizo deliberadamente, sabiendo exactamente lo que hacía, y que introdujo su pene en mi ano mientras los soldados seguían golpeándonos y torturándonos y nos rociaban la cara con gas pimienta. Hay muchísimos más testimonios, creo que ya sabe, por supuesto, extremadamente perturbadores. Pero escucharlos, investigarlos, ponerlos por escrito, comprenderlos no es nada. Quiero decir, el asco, el dolor y, ya sabe, la confusión, supongo, porque es muy difícil de entender, que sentimos no son nada comparados con ser sometido a esto. Así que insto a la gente a que lea el informe, aunque por supuesto es extremadamente perturbador. Pero también precisamente porque es extremadamente perturbador. Exacto. Sí, y es que ya sabes, mucha gente dice, Dios mío, esto es una mentira enorme. Es una acusación de libelo de sangre porque los perros no pueden hacerlo físicamente. Y es como, bueno, irónicamente hay afirmaciones de que esto les ocurrió a judíos durante el Holocausto. Hay al menos un caso documentado, así que quienes dicen eso son negacionistas del Holocausto. Es decir, ¿les parece bien ser negacionistas del Holocausto? Cuando se trata de este Holocausto, ¿no? Pero también hay una mujer que fue famosa bajo Pinochet por utilizar a un perro para violar a prisioneros. Así que, quiero decir, es repugnante que siquiera tengamos que sacar esto a colación, que tengamos que discutir si es posible o no. Es realmente repugnante vivir en un mundo en el que te tenemos que señalar que es posible que los perros violen a seres humanos. Y creo que ya sabe, los chistes que hacen estos cómicos israelíes o, no sé, creadores de contenido, lo que sean. Había un tipo que hacía monólogos de verdad de los Calcitafiek. Sí, eso de que estas acusaciones son tan absurdas que tienen que ser falsas. Creo que demuestra hasta qué punto los palestinos están deshumanizados para los sionistas. Y sin embargo, al mismo tiempo, se supone que hay que creer, sin cuestionar, sin dudar y sin prueba alguna, las acusaciones de violaciones masivas el 7 de octubre. Violaciones masivas sistemáticas, violaciones masivas premeditadas. Y cuando hay pruebas, si no son fiables, si después se desacreditan, se supone que aún así tienes que creerlas.
Y creo que, bueno, sí, esto deja claramente patente hasta qué punto el sionismo y quienes lo patrocinan deshumanizan a los palestinos. and the sponsors of Zionism. And also why it's so important to Y también por qué es tan importante hablar de esto. Por supuesto, documentarlo, difundirlo, aportar este análisis que se incluye en este informe, para hacer, y creo que ya lo dije la última vez que estuve en el programa, para hacer que sea lo más difícil posible para los sionistas y los israelíes existir en la sociedad. Tenemos que repudiar, marginar y aislar al sionismo como ideología política y a los sionistas de cualquier tipo de sociedad respetable y civilizada que no tolere ni disfrute de la tortura sexual y la violación como parte de su herencia cultural. Y esa es, ya saben, una de nuestras tareas como personas implicadas en el movimiento, como personas solidarias con los palestinos. Hacer imposible e insostenible que alguien pueda existir orgullosamente como sionista entre nosotros. Caminar, ya saben, entre nosotros. within us to walk, between us.